Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Luis García, el doctor Pepe, y el día de hoy vamos a hablar acerca de atención del paciente con infección renal por citomegalovirus. Esto en el contexto de trasplante de órganos, la infección por citomegalovirus suele ser bastante frecuente. De hecho, es conocido por el infame pero adecuado título de el troll de los trasplantes. Las características microbiológicas del citomegalovirus son importantes para entender cómo es que se transmite y cómo es que sobrevive en los hospederos humanos. Es de la familia Herpesviridae del género citomegalovirus. Es un virus con ADN de doble cadena lineal, envolvente con cápside icosaédrica y un tamaño relativamente grande, de 150 a 200 nanómetros. Su transmisión es muy variada, de hecho puede transmitirse a través de fluidos corporales como saliva, orina, semen, secreciones cervicales, leche materna, sangre. También se puede transmitir por vía vertical, ya sea por vía transplacentaria o durante el parto. Asimismo, el citomegalovirus se puede transmitir a través de transfusión sanguínea o trasplante de órganos sólidos, que es el tema que nos atañe el día de hoy, infección de citomegalovirus en trasplante de órganos sólidos, sobre todo en trasplante renal. Recordando el ciclo de replicación del citomegalovirus, hay que tomar en cuenta que se une a receptores celulares como integrinas y el receptor PDGFRA alfa. Posteriormente que se han unido esos receptores, va a existir una fusión de envoltura. Una vez que se fusiona la envoltura de la membrana del virus con la membrana celular, va a generarse la liberación del genoma en el núcleo de la célula hospedera. La replicación intranuclear lleva a formación de cuerpos de inclusión característicos conocidos como ojos de búho, como podemos ver aquí en esta imagen de patología. Aquí podemos ver un poquito más grande cómo nuestro virus con envoltura, con una membrana, se une a los receptores celulares, a las integrinas de la membrana de la célula, y posteriormente va a haber una fusión entre la membrana de la célula y la membrana de nuestro virus. Una vez que se fusionan esas dos membranas, se va a endocitar nuestro virus ya desnudo únicamente con la cápside. La cápside se va a dirigir hacia el núcleo celular y en el núcleo celular va a integrar su material genético. Ese material genético se va a transcribir mediante los mecanismos celulares del núcleo de esta célula y van a salir ya transcritos para ir hacia los ribosomas. En los ribosomas, ese material genético ya transcrito se va a traducir. La traducción es básicamente leer esa información genética transcrita para formar proteínas gracias a los ribosomas. Esas proteínas van a formar estructuras virales que posteriormente se van a unir para formar nuevos virus. Una vez que se han formado esos nuevos virus, se van a dirigir nuevamente a la membrana celular y se van a liberar mediante la vía citolítica. Hay que recordar que existen distintas fases en el ciclo de replicación de los virus, como por ejemplo en el citomegalovirus. Tenemos la fase lítica en la cual hay una replicación activa con una destrucción o lisis celular y posterior liberación de esos virus. Como podemos ver en esta imagen, donde la pobre célula, después de generar la replicación de los virus, pues termina muriendo debido pues a que pues, se rompe su membrana celular. Si la célula corre con más suerte, va a entrar en fase latente, donde el material genético se une, el material genético del virus se va a unir al material genético de nuestra célula hospedera y posteriormente en cada mitosis de la célula se va a transmitir esa información genética del virus también. También tenemos una fase de reactivación que usualmente es inducida por inmunosupresión, inflamación o extracelular. Importante recordar que tras un trasplante de órganos sólidos solemos hacer una inmunosupresión farmacológica con la idea precisamente de disminuir la respuesta inmune y evitar en la mayor cantidad posible
la probabilidad de que haya una respuesta inmunológica y nos genere un rechazo hiperagudo o agudo de nuestro injerto renal o de cualquier órgano sólido. Ahora bien, hay que recordar que las características clínicas de una infección por citomegalovirus no van a ser las mismas en un hospedero inmunocompetente que en un pacientito recién nacido o en un paciente inmunodeprimido que, pues, por ejemplo, ha tenido un trasplante renal. En un paciente inmunocompetente podemos encontrar manifestaciones como un cuadro clínico de mononucleosis like, en el cual encontramos fiebre, linfocitos atípicos y aumento de las transaminasas. Mientras que en un recién nacido podemos encontrar una infección de citomegalovirus congénita en la cual encontramos la famosa triada de microcefalia, hipoacusia y calcificaciones periventriculares. Asimismo, en los pacientes con un trasplante renal que hemos inmunosuprimido de manera farmacológica e intencionada, podemos encontrar fiebre, leucopenia, un cuadro clínico más grave, por ejemplo, colitis, neumonitis, hepatitis, retinitis e incluso nefritis intersticial derivado de la infección o sobreinfección por citomegalovirus. Ahora bien, en los pacientes quienes van a recibir un trasplante de órgano sólido, es importante estratificar el riesgo antes del trasplante de que este pacientito pueda tener una infección por citomegalovirus. ¿Cómo hacemos esa estratificación? Fácil. Vamos a ver el estado serológico tanto del donante como del receptor. Nuestro donador es positivo por una infección por citomegalovirus y nuestro receptor, que es la paciente que va a recibir el órgano, nunca ha tenido un contacto con el citomegalovirus, nunca ha tenido una infección, entonces el riesgo de que el paciente desarrolle una infección por citomegalovirus después del trasplante es muy alto. En cambio, si el receptor ya tuvo una infección previa y actualmente es un paciente que se encuentra en fase de portador, pues tendríamos un riesgo intermedio de que nuestro paciente desarrolle una infección propiamente dicha por citomegalovirus. El riesgo de la infección por citomegalovirus es bajo en el contexto en el que no es tanto nuestro donador y nuestro receptor salen negativos a una exposición previa por el virus de citomegalovirus. Es bien importante aquí recalcar que hay factores que aumentan el riesgo de tener una infección por citomegalovirus después del trasplante. ¿De qué se tratan esos factores? Por ejemplo, una inducción linfodepletante, por ejemplo, con los anticuerpos antitimoglobulina, o por ejemplo, la administración de alemtuzumab, que pues precisamente se hace con la intención de depletar la respuesta inmunológica del receptor del órgano sólido. También los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar una infección por citomegalovirus son aquellos que tienen un rechazo agudo del trasplante y son tratados con bolos de esteroides o inmunosupresores potentes. Por ejemplo, también aumenta el riesgo de una infección en pacientes que tienen un trasplante simultáneo, por ejemplo, riñón y páncreas. Claro, están corriendo estudios actualmente en los cuales, tras un trasplante de riñón y páncreas, pues únicamente se decide dar la inmunosupresión dirigida hacia el trasplante renal y ya no tanto dirigido hacia el trasplante pancreático. ¿Cómo hacen el trasplante pancreático? Nada más para que nos quede como un pequeño breviario cultural. Pues básicamente es tomar tejido de un paciente que sí tiene un páncreas sano e implantarlo en el tejido subcutáneo del paciente. O sea, no tienes que hacer una laparotomía para tener que trasplantar el páncreas. Solo necesitamos una cantidad considerable de islotes de Langerhans para que se pueda producir pues esa insulina y se puede implantar en tejido adiposo, que es uno de los grandes avances de la medicina que tenemos. Entonces, una vez que hemos estratificado el riesgo de que nuestro paciente pueda tener una infección por citomegalovirus tras el trasplante, pues es importante saber qué estrategias existen actualmente para evitar que nuestro paciente
tenga una infección por citomegalovirus. Existen dos estrategias actualmente que son igualmente aceptadas de acuerdo a las nuevas guías acerca de la infección por citomegalovirus. Una estrategia es la de la profilaxis universal, en la cual pues le vamos a dar a prácticamente a los pacientes que tienen alto riesgo o riesgo intermedio de tener una infección, pues le vamos a dar de manera profiláctica medicamentos para prevenir la infección. Y la otra estrategia para la prevención de la infección por citomegalovirus es una estrategia de vigilancia en la cual pues vamos a estar tomando muestras de sangre de nuestro paciente para medir la reacción de cadena de polimerasa o la famosísima PCR para, en búsqueda de citomegalovirus. Y esto lo tendríamos que hacer cada 15 días después del trasplante durante los primeros 3 a 6 meses. Y si la viremia supera el umbral definido, pues ya tendríamos que iniciar un tratamiento porque estaríamos en el contexto de un paciente que ya está teniendo una infección por citomegalovirus y necesita terapia para que se pueda resolver. Es decir, vigilo a este paciente. Si en 6 meses pues no desarrolló viremia, no aumentó la PCR, pues genial. Ese paciente ya no tuvo una infección y la ventaja de esta estrategia es que reduce la exposición a antivirales, porque los antivirales pues tienen efectos adversos. La desventaja es que pues requiere una logística y una estrategia pues de seguimiento cercano a este paciente. Hay pacientes que pues, en ocasiones se pierden y pues no les pueden dar ese seguimiento que desearíamos. Y ahora veamos la estrategia de profilaxis universal. Esta está indicada en la mayoría de los trasplantes renales en los cuales tenemos un donador positivo y un receptor negativo, es decir, en aquellos pacientes en los cuales hay un alto riesgo de una infección por citomegalovirus. Los fármacos que se suelen sugerir de acuerdo a las guías son el valganciclovir oral ajustado a función renal. La duración depende si es riesgo alto o un riesgo intermedio. Si tiene un riesgo alto, le vamos a dar al menos 200 días de tratamiento, que es el equivalente a 6 meses. Si el riesgo es intermedio y tiene factores de riesgo este paciente para desarrollar la infección por citomegalovirus, vamos a dar un tratamiento promedio de 3 meses. Y se puede extender el tratamiento si hay inmunosupresión intensa o un rechazo pues tratado con una inmunosupresión agregada. Los fármacos que se suelen utilizar en esta profilaxis universal pueden ser valganciclovir por vía oral, letermovir o ganciclovir, que es intravenoso. Pero también hay otras alternativas, como por ejemplo el letermovir, que se considera una alternativa profiláctica en casos en los cuales los pacientes sean intolerantes o tengan resistencia a ganciclovir. Y estos son los esquemas recomendados actualmente. Por ejemplo, en trasplante renal, donde hay un alto riesgo de infección, se sugiere tratamiento de 6 meses. Podemos dar el ganciclovir o valganciclovir como terapia preventiva. Y la alternativa, pues, es el Valasi, que también es conocido como valganciclovir. Y pues aquí la ventaja sería ser con valganciclovir encima de ganciclovir. Aquí les dejo una tablita donde pues podemos ajustar la dosificación de estos antivirales de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo llegaron a la conclusión de que tenían que dar un tratamiento de al menos 6 meses a nuestros pacientitos para que tuviéramos una prevención o una profilaxis de la infección por citomegalovirus? En este estudio que lo llamaron el estudio IMPACT, dieron dos brazos de tratamiento o de profilaxis más bien. Un brazo tenía tratamiento de valganciclovir durante 100 días, que es este brazo moradito en esta curva de Kaplan-Meier, y otro brazo tuvo tratamiento durante 200 días, es decir, 6 meses, como profilaxis. Entonces midieron la probabilidad de que tuvieran, que continuaran libres de eventos, o sea, de una infección, y se dieron cuenta que si le daban tratamiento sobre 6 meses, había mayor supervivencia sin infección de citomegalovirus. Había más pacientes que no se infectaban, mientras que a los que se le dieron profilaxis solo 3 meses, hubo un aumento desproporcionado
de infecciones posteriores de citomegalovirus, lo cual se notó pues, sobre todo a partir del día 180. Entonces, entre elegir una terapia de profilaxis universal y una estrategia de vigilancia, pues ahora sí, esto va a depender del centro hospitalario donde se encuentren y pues la infraestructura que ustedes tengan. Ahora bien, ya hablamos de cómo se hace la vigilancia, pero cuando hablo de que mi paciente pues va a ser positivo por una infección por citomegalovirus, bien importante. De acuerdo al artículo de Cotton de 2024, que es la base de toda esta presentación, pues el método preferido para el diagnóstico de citomegalovirus es hacer pruebas de PCR cuantitativas en plasma o sangre total. Y las definiciones de acuerdo a Cotton de infección por citomegalovirus es cuando encontramos replicación viral detectada, pero no hay sintomatología. Hablamos de un síndrome de citomegalovirus cuando hay fiebre, leucopenia, trombocitopenia, pero no hay evidencia tisular de que hay una infección por citomegalovirus. Y hablamos de enfermedad por citomegalovirus cuando ya hay afectación de órganos, es decir, tenemos una biopsia positiva con los ojos de búho o una imagen clínica típica de la infección por citomegalovirus, evidentemente con una prueba de PCR cuantitativa positiva. ¿Qué tratamiento le voy a dar a mi paciente que tiene infección por citomegalovirus? Tenemos dos medicamentos de primera línea. Podemos ofrecer ganciclovir intravenoso a una dosis de 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas o bien valganciclovir oral 900 miligramos cada 12 horas si la función renal es normal. ¿Por cuánto tiempo vamos a dar el tratamiento? Bien importante. No, tenemos que dar un tratamiento más de 2 semanas. Si damos un tratamiento de menos de 2 semanas, el tratamiento no va a ser activo, no va a funcionar, aunque ustedes vean que la viremia baje. Entonces, hay que dar el tratamiento hasta que veamos resolución clínica y la PCR cuantitativa nos salga negativa en 2 determinaciones. Es decir, ya tenemos negativa la PCR en una determinación y la corroboro en una semana. Y si me vuelve a salir negativa, ya, ahí decido que termino el tratamiento con estos antivirales. ¿Cómo hacemos los ajustes? Vamos a reducir el medicamento en caso de que haya inmunosupresión, particularmente en pacientes que están recibiendo micofenolato o esteroides. Y hay que monitorizar de manera estrecha que no haya neutropenia, que es un efecto adverso frecuente. Ahora bien, entre decidir entre valganciclovir y ganciclovir, ¿por qué línea de tratamiento nos iríamos? De acuerdo a este artículo publicado por allá del año 2009, compararon valganciclovir y ganciclovir y pues prácticamente no había diferencia estadísticamente significativa entre usar ganciclovir y valganciclovir, pero pues puede ser más conveniente usar vía oral, lo cual respalda pues el uso de valganciclovir. Valganciclovir en teoría pues estaría superando por la mayor accesibilidad que tendría el paciente de tomar el tratamiento. Otro paréntesis, ¿cuándo también puedo suspender el tratamiento? Cuando tengo una carga viral negativa. A partir de ahí, doy por sentado que el paciente pues está curado de la infección de citomegalovirus. Considero que todavía está positivo si mi carga viral es de más de 500 copias y el receptor pues tiene antecedente de ser negativo o bien cuando tiene una carga de más de 1000 copias y lo considero también positivo si el receptor pues ya antes había tenido una exposición a el citomegalovirus. Entonces, ya vimos cuando consideramos que nuestro paciente está curado, con que lo trata inicialmente, pero a veces el ganciclovir y el valganciclovir pues no resultan de manera eficiente, no vemos que haya una cura de esa infección y es ahí cuando definimos que nuestro paciente es resistente o refractario al tratamiento. Hablo de que el paciente tiene refractariedad al tratamiento cuando hay una ausencia del descenso de 10 veces la carga viral. Eso después de 2 semanas de un tratamiento antiviral adecuado. Aquí pues la guía de Cotton dice que tiene que haber una ausencia de descenso de más de 1 a logaritmo 10, o sea, una reducción de 10 veces la carga viral, traducido pues a palabras sencillitas. Y aquí lo vamos a simplificar un poquito más.
Es decir, si nuestro paciente tiene una carga viral inicial de 100.000 copias, yo esperaría que a las 2 semanas de tratamiento tenga 10.000 copias nada más, es decir, 10 veces menos de lo que tenía al inicio. Si no lo cumple, es refractario a tratamiento. Asimismo, si empezó con 10.000 copias, lo que yo esperaría para decir que está resultando mi tratamiento es que a las 2 semanas tenga solo 1.000 copias, es decir, una disminución real de 10 veces. Espero que con esto quede un poquito más clara esa definición. Pero ¿qué cepas de citomegalovirus me van a dar esa refractariedad o resistencia a tratamiento? Principalmente las mutaciones UL97 y UL54. Aquí vemos el ejemplo de la mutación UL97, donde tenemos codones que le brindan resistencia al ganciclovir y al maribavir. Y por ejemplo, la cepa UL54 le brinda resistencia al maribavir y al foscarnet y al ganciclovir. Entonces, pues, ¿qué opciones terapéuticas tenemos en este caso? Si estamos diciendo que, bueno, se nos están acabando las opciones, y pues en estos casos, cuando tenemos cepas mutantes, Maribavir es el medicamento preferido porque es activo contra cepas con mutaciones como la UL97. De hecho, el estudio SOLSTICE, por sus siglas en inglés, de Solid Organ Transplant and Stem Cell Transplant Recipients with Refractory Resistant Cytomegalovirus Infection treated with Maribavir, nos habla pues básicamente de que tiene superioridad sobre cualquier otro tipo de tratamiento antiviral. Y pues por eso lo llamaron al estudio como Solstice o solsticio, porque representa el Maribavir un nuevo amanecer terapéutico para estos pacientes que se habían quedado sin un arsenal de medicamentos para el tratamiento. Pero profundicemos un poco más sobre el estudio que se hizo con Maribavir. Se aleatorizaron a los pacientes en dos brazos de estudio. Un brazo se le administró Maribavir durante 8 semanas a una dosis de 400 miligramos por vía oral 2 veces al día. Y en el otro brazo se asignó una terapia asignada por el investigador durante 8 semanas. Pudo haber sido valganciclovir, pudo ser foscarnet, sidofovir, o sea, un brazo terapéutico que ellos consideraban que tenía seguridad para el tratamiento. Y se dio seguimiento después de haber dado ese tratamiento de 8 semanas, se dio un seguimiento 12 semanas después, es decir, un seguimiento de 5 meses. Y lo que vieron fue que Maribavir tenía una curación en el 55.7% de sus pacientes, en comparación a cualquier otro tipo de tratamiento que fuese asignado a los pacientes en los cuales había resistencia a los antivirales convencionales, donde teníamos una frecuencia de curación de 23.9%. Es decir, Maribavir nos ofrecía el doble de pacientes con mejoría tras el tratamiento. Por eso, Maribavir es considerado como el medicamento preferido para tratar cepas mutantes resistentes a otros medicamentos. Ahora bien, si esa cepa termina siendo resistente a Maribavir, a ganciclovir, a valganciclovir, pues a veces no nos queda otra más que dar otras terapias como por ejemplo Foscarnet. ¿Cuál es el problema con Foscarnet? Por ejemplo, en el contexto de un trasplante renal, Foscarnet ha demostrado que puede deteriorar la función renal. Entonces, entre un deterioro de la función renal por una infección de citomegalovirus y un deterioro por la administración de medicamentos, pues habría que valorar en una balanza qué preferiríamos. Este estudio se hizo, de hecho, con 21 pacientes y aquí vemos cómo teníamos la tasa de filtro glomerular inicial. Por ejemplo, en el paciente número 1, la tasa glomerular era menor de 80 al inicio y después del tratamiento con Foscarnet, pues tuvo una mejoría de esa tasa de filtrado glomerular. Claro que pues después de que hubo también una curación de esa infección por citomegalovirus. Pero eso no pasa en todos los pacientes. Por ejemplo, aquí en el paciente número
7 vimos que inició con una tasa de filtro glomerular mayor de 60 y terminó con una tasa de filtro glomerular menor de 30. O sea, le tumbó la función renal. Lo mismo pasó con el paciente número 8, con el paciente número 21, con el paciente 12. Entonces, en el paciente 14 también podemos ver que pues, se deterioró la función renal. Entonces, existe un riesgo y también existe un beneficio de tratar con este tipo de tratamiento como Foscarnet. Pero pues entre Maribavir y Foscarnet, pues primero hay que tratar de dar tratamiento con Maribavir, claro, en pacientes con cepas que dan refractariedad a tratamiento. Y pues hasta aquí con el video del día de hoy. Espero les haya agradado mucho. Ya saben, pueden mandar un comentario en la caja de comentarios. Y sin más que decir el día de hoy, me despido. Chao, chao.